Vamos con las entrevistas. En efecto, y estábamos de hecho ya conversando con la canciller de la República, María Fernanda Espinosa, vicepresidenta de Alianza País. Gracias por estar aquí. Hace poco estuvo Virgilio Hernández y él decía que en realidad el gobierno no ha podido festejar el triunfo del sí porque no había militantes con los que festejar, ni en las Chiris ni en Guayaquil. En realidad ese ha sido el problema, según él señala. ¿Cuál es la situación real del partido Alianza País? Bueno, gracias Eduardo, Mariux, encantada de estar acá y realmente más todo lo contrario. Lo que nos ha pasado es que hemos tenido un poquito que contener a la militancia porque teníamos una reunión de gabinete, luego nos habíamos comprometido varios de nosotros a atender los requerimientos de los medios de comunicación. De todas maneras y de manera absolutamente espontánea se han dado cita nuestra militancia en distintos puntos de la ciudad, un grupo en la Plaza de la Independencia. No hubo una convocatoria oficial, otro grupo también autoconvocado a la zona de las Chiris con algunos dirigentes de la provincia de Pichincha y de Quito, sobre todo en Guayaquil igualmente, y realmente yo creo que hemos festejado como corresponde este triunfo que ha sido contundente y como lo han dicho ya varias personas, es un triunfo del pueblo ecuatoriano. En lo que respecta a la militancia, al pueblo, yo creo que nadie es dueño del pueblo ni dueño de la militancia. Lo cierto, y yo misma pedí una licencia para recorrer muchos rincones del país y es impresionante cómo más bien lo que ha permitido la consulta popular ha sido como una amalgama, como un imán. Ha vuelto a traer a nuestra militancia a muchos jóvenes. He tenido varias reuniones en Santo Domingo de los Áchilas, en Manabí, en Guayas, en Pichincha, y vemos además que gente que dice, yo no he sido convocado en años, pero ahora realmente quiero volver a firmar mi compromiso con Alianza País. Hemos tenido una pequeña disidencia, fruto de los conflictos internos de nuestro movimiento, pero vemos que gran parte de los quienes hicimos y fundamos Alianza País, estamos pues comprometidos con ese proceso de renacimiento, de resurgimiento y de fortalecimiento de nuestro movimiento político. La consulta popular nos permitió volvernos a reunir y ahora nos quedan varios derroteros y varios objetivos que alcanzar en el futuro inmediato, como es una convención nacional de Alianza País, por ejemplo. ¿Pero cree que se mantiene el espíritu con el que nació Alianza País hace muchos años atrás? Y le pregunto porque, bueno, todos conocemos que se fueron desafiliando, ¿no? Quienes estaban de acuerdo o no con esta nueva gestión del presidente Lenín Moreno. Usted también viene recorriendo junto a Alianza País hace muchos tiempos atrás y muchas personas que ahora ven y acompañan la gestión del presidente Lenín Moreno se preguntan, bueno, ¿y ahora cuál es el resultado? ¿Cuál es la dirección? Realmente, ¿a qué apunta este nuevo Alianza País? Bueno, yo diría que lo importante es volver a los principios fundacionales, a esa ilusión del inicio, a esa esperanza del inicio, a los planes de gobierno que fueron triunfando a lo largo de los años, pero donde hubo una serie de errores que cometimos. Y uno de los mayores errores, y lo dice el presidente Moreno en la carta que le dirige a la militancia en el 2016, la falta de sentido autocrítico. No reconocer esos errores. No, y la falta de abrir a la escucha de la gente y de nuestra propia militancia. La falta de una escuela de formación permanente de cuadros y de nuevos cuadros en el movimiento Alianza País. Veamos nuestro ideario original. Yo creo que nos perdimos en alguno de esos temas y creo que es buen momento de volver a analizar y volver a esos principios fundacionales. Uno de los temas claramente, y además lo dice el pueblo ecuatoriano de manera contundente, la ética en la política. Eso es algo que tenemos que recuperar, ¿no? Y volver a esos compromisos de inicio. Recordarán ustedes, manos limpias, corazones ardientes, mentes lúcidas, ¿no? Ya suena bastante trillado, pero es bien importante. Los mejores cuadros, formación permanente, decisiones
colectivas en el movimiento político, democracia interna. Yo creo que esos son los grandes retos que tenemos para el futuro de nuestro movimiento. Y yo creo que esa señal contundente a favor del sí es una muy buena señal. Y eso de que si hay pueblo, no hay pueblo, si se salió a la calle o no se salió, más bien como que fue el proceso inverso, decir, compañeros, sí, vamos a festejar en algún momento, esperemos, porque un poco el horario no daba, y sobre todo después empezó a llover torrencialmente en Quito. Ustedes tal vez no se dieron ni cuenta por todo el trabajo que han hecho el día de hoy, pero llueve y llueve fuerte. Mucha gente estuvo 3, 4 horas, hubo varios cientos de personas en las Chiris, o sea que no es que falta pueblo. Yo lo que creo es que sobra compromiso, sobra ganas de refundar Alianza País, y nos sobra también la posibilidad ahora de hacerlo. Y yo creo que los resultados tan positivos de la consulta popular son una indicación en la dirección correcta. Por supuesto que no asumimos, perdón Eduardo, no asumimos que la consulta popular la ganó Alianza País exclusivamente. Yo creo que la ganó el Ecuador entero. Sí, habla usted de refundar Alianza País. Esa es una duda que nos asalta a todos los que observamos la suerte de este movimiento político y los avatares de los últimos días. La pregunta es, mire, los partidos políticos son usualmente organizaciones o estructuras conectadas a la temporalidad de un proceso electoral. Funcionan como maquinarias electorales, y cuando dejan de funcionar como maquinarias electorales comienzan a funcionar como agencias de empleo para repartir de alguna manera el botín o el triunfo, el resultado, el producto de ese proceso electoral. ¿Cómo hacer que Alianza País sea definitivamente otra cosa? Bueno, yo creo que es muy difícil, Eduardo. Yo creo que uno de los problemas más serios que tuvo Alianza País es que fuimos al revés de la historia. Normalmente los movimientos políticos, los partidos políticos se organizan y luchan por alcanzar el poder por décadas, a veces medio siglo, y siguen luchando por el poder. A nosotros nos pasó lo inverso. Ganamos una elección y a partir del ejercicio de gobierno construimos un movimiento político, y eso realmente nos creó un montón de problemas. Por ejemplo, los temas de clientelismo, los temas de caudillismo, el tema de la agencia de empleo que usted acaba de señalar, una falta de democracia interna en nuestro movimiento, una serie de problemas de haber seguido el camino inverso, ¿no? Pero ahora tenemos la oportunidad, hemos aprendido de estos años de experiencia de construir el movimiento político, pero como digo, bueno y malo, pero desde el ejercicio de gobierno, no sé si me explico. Entonces aquí yo creo que el reto es entender con claridad que un movimiento político no es un fin en sí mismo, es un instrumento, es un medio para servir a la gente, para construir un ideario, un proyecto, y luego decirle a la gente si está de acuerdo con ese proyecto. Y si está de acuerdo, uno gana una elección y aplica ese plan de gobierno, ¿no? Que ha sido construido con un fin que es el bien común. O sea, un movimiento político no puede servirse del poder, tiene que servir a la gente. Y a veces yo creo que perdemos la perspectiva y creemos que un movimiento político es un fin en sí mismo. Y yo creo que ahora es una gran oportunidad, sobre todo ahora que tenemos tanta alegría de los resultados de la consulta popular. Yo creo que eso es un gran empuje para el fortalecimiento de Alianza País, pero también para cumplirle al Ecuador desde la gestión de gobierno. De hecho, vamos a revisar en este momento los resultados. Canciller, la invitamos para que siga con nosotros. Vamos a ver ahí está el resultado de la pregunta 1 referente a la lucha contra la corrupción. El sí con el 74.1% y el no con el 25.8%. Ese es el resultado de la pregunta número 1. Vamos a la pregunta número 2 referente a la reelección indefinida. En sus pantallas tendremos ahí los resultados. El sí con el 64.8% y el no con el 35.2%. ¿Qué piensa sobre estos resultados? ¿No? Hay un amplio margen realmente entre el sí y el no. Es impresionante, y yo creo que hay que, con toda humildad, hay que valorar y respetar la decisión mayoritaria del pueblo ecuatoriano. Claramente el mensaje es, tenemos que hacer lo que sea para combatir la corrupción y para hacer lo que el presidente Moreno ofreció incluso cuando fue candidato, una cirugía mayor a la corrupción. Ya hemos hecho mucho en estos meses, ¿no? Una de las cosas más importantes es el hecho de que el presidente diga a las autoridades de control, por favor, actúen.
y háganlo sin presiones, sin interferencias, con total autonomía y en estricto apego a la ley. Yo creo que eso ya es bastante para el Ecuador, y más otras acciones muy importantes que se han hecho, por ejemplo, de poner en práctica varias de las recomendaciones del Frente por la Transparencia y contra la Corrupción creado por el presidente Moreno. El presidente nos dijo esta noche, no sé si hay como ser infidente, pero el mensaje a su gabinete nos dio 2 mensajes muy fuertes del presidente. ¿Cuáles fueron esos mensajes? Número 1, redoblar esfuerzos para mayor eficiencia en la gestión, aunque los resultados de estos meses son tremendamente positivos. El presidente y su equipo le hemos cumplido al país en gran medida. Falta mucho por hacer y cada vez se puede hacer mejor. Y el segundo mensaje, ética y manos limpias. Por favor, las antenas puestas, nos ha dicho el presidente, para detectar cualquier mal comportamiento de los funcionarios. Pero para eso nos tiene que acompañar y ayudar la opinión pública, y la gente común y corriente nos tiene que ayudar a detectar donde pudiera haber algún foco, que esté atentando contra la ética que tiene que tener todo servidor público. Pero hablando de la política, precisamente, yo creo que estamos claros que la política es estrategias y también acuerdos, ¿no? Y en esta consulta popular también se visibilizó mucho, porque fueron varias organizaciones, movimientos, partidos políticos que no han sido afín nunca a Alianza País, pero sin embargo apoyaron y creyeron y confiaron en la gestión de Lenín Moreno. Esto de alguna manera no crea lazos de compromisos, de qué forma decir al pueblo ecuatoriano estén confiados que no vamos a volver nuevamente lo de antes, a estas designaciones de dedo, cuando ya ha sido lo que más se ha criticado y el pueblo ha dicho no, ha dicho ya no queremos más, y ha ganado rotundamente el sí, por ejemplo, en la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana. Absolutamente. Y en el tema de la reelección indefinida, yo creo que la voz de los mandantes es lo más importante, eso ha sido determinante. El tema del Consejo de Participación Ciudadana también, no hemos visto los últimos resultados sobre esa pregunta, pero realmente es muy serio el mensaje que se envía. Yo creo que es fundamental que para el 2019 cada ecuatoriano pueda votar por los consejeros de acuerdo a su perfil, de acuerdo a su trayectoria profesional, de acuerdo a sus aptitudes, y votar a través del voto universal. Y por supuesto se requiere un consejo de transición que pueda empalmar con los tiempos del siguiente proceso electoral nacional que tenemos, que es en el año 2019. Vamos precisamente a revisar el resultado de la pregunta 3, por favor. Es la del Consejo de Participación Ciudadana, el sí con un 63.6% y el no con un 36.4%. Veamos también, vamos a pedir luego para comentar ambas, la pregunta número 4, por favor. La pregunta 4, protección a la niñez, en realidad es la imprescriptibilidad de los delitos contra niños, niñas y adolescentes, delitos sexuales. Por el sí, el 74.0%, por el no, el 25.9%. Y decíamos hace un instante que no deja de ser sorprendente que haya un 25% de personas que voten no en esta pregunta. En realidad no estaban votando, estamos seguros. No estaban votando por el contenido de la pregunta. Así es. ¿Por qué estaban votando? Yo creo que Eduardo es muy claro, y aquí hemos escuchado opiniones de que hay una sola persona que puede capitalizar todo el voto por el no. Pero hay que conocer también el comportamiento electoral de nuestros compatriotas. Es decir, en muchas ocasiones simplemente votan no porque... ¿Por qué no? Porque o no les gusta, o no les interesa, o no les parece. Hay votos nulos, igual que votos en blanco. Hay gente que simplemente no le interesa la política y dice yo voy a votar que no, independientemente del contenido de la pregunta. O sea, ¿a qué persona le podría parecer que está mal que nunca prescriban los delitos sexuales contra menores de edad? O sea, eso a nadie le cabe. Quiere decir que hay ese voto impulsivo, ese voto que no ha sido reflexionado y que mal puede ser imputado a una sola persona, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es mucho más complejo el análisis que eso, pero creo que el gran mensaje es el mensaje que nos da el sí.
sobre el Consejo de Participación Ciudadana. El presidente tendrá que mandar las ternas necesarias a la Asamblea Nacional tomar una decisión para este corto periodo de transición, y lo mismo un mensaje contundente sobre el tema de un no a la reelección indefinida, a la posibilidad de relevos, a la necesidad de formación de cuadros en los movimientos políticos. Yo quiero preguntarle algo. Algunas de las corrientes políticas que favorecían el voto por el sí estaban planteando la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, no solo la renovación del Consejo por la vía de elecciones directas. El presidente de la República y el movimiento Alianza País, por principio, van a defender la vigencia, la existencia de un Consejo de Participación Ciudadana. Por supuesto, yo creo que fue una gran ganancia de la Constitución de Montecristi del 2008. Ese quinto poder es un poder fundamental, porque es un poder, primero, que institucionaliza y garantiza la participación ciudadana, que establece mecanismos de control social para combatir la corrupción, por ejemplo, para los mecanismos de rendición de cuentas. Yo creo que es fundamental, es un poder del Estado que tiene un rol clave para la democracia. Yo creo que no es acertado decir que desaparezca ese quinto poder que, bien utilizado y con una gestión adecuada, es tremendamente poderoso para un sistema democrático. Así es que aquí de lo que se trata, por el contrario, es de fortalecer el Consejo, de que cada ecuatoriano pueda votar por quién lo va a representar en ese importante poder del Estado, que se lo haga a través de voto universal y que sean los mejores ecuatorianos, hombres y mujeres, quienes nos representen en el Consejo de Participación Ciudadana. Eso lo vamos a poder hacer ya ahora, sobre todo con el contundente apoyo popular a esa pregunta en particular. Quisiera ir un poco más atrás de estos resultados de la consulta popular que se dieron este día, cuando el presidente de la República, Lenín Moreno, dio un mensaje muy claro al enviar por decreto esta consulta popular y referendo. Pues había vencido el plazo ya de los 20 días de la Corte Constitucional. Ahora, este mensaje que da el pueblo ecuatoriano al responder en las 7 preguntas con un amplio margen por el sí, es otro mensaje que da, porque muchos se preguntan, ¿realmente es quién va a gobernar Lenín Moreno? ¿Es otro mensaje tal vez hacia la ciudadanía? Bueno, yo creo que la consulta popular es justamente es el resultado de la capacidad de escuchar del presidente Lenín Moreno. La consulta popular es el resultado de la convocatoria a diálogo nacional. Es el resultado de más de 2.700 preguntas enviadas al presidente por la ciudadanía. Y yo creo que lo que estamos viendo ahora, estamos cosechando de esa capacidad de escuchar a la gente común, a las organizaciones sociales, a los gremios. Yo creo que ese es el resultado. Ahora no hay que confundirse. El hecho de dialogar, el hecho de tener una capacidad de escuchar, el hecho de procesar los disensos a través del diálogo, no quiere decir que el presidente no haya tomado y vaya a tomar sus propias decisiones, porque para eso lo elegimos los ecuatorianos, para que él decida también por nosotros. Pero si esas decisiones no son tomadas en el vacío o sin escuchar o sin los análisis respectivos, ahí se vuelve complicado, porque ahí estamos ejerciendo prácticas autoritarias. Eso es lo que el Ecuador no quiere. El Ecuador quiere paz, quiere armonía, quiere una reconciliación que hemos vivido precisamente en estos meses. No quiere confrontación, no quiere insultos, no quiere violencia. Quiere simplemente lo que queremos todos los seres humanos. Queremos un trabajo digno, queremos que nuestros hijos vayan a la universidad, queremos que si nos enfermamos tengamos un buen sistema de salud, educación de calidad. Para la gente más necesitada, una casa, un hogar, y estabilidad, sobre todo internacionalmente, canciller, ¿no? Yo creo que se ha dado toda una vuelta hacia la visión que se tenía desde afuera acá en nuestro país. Bueno, yo creo que las muestras están, como se dice, al canto, porque el Ecuador ha proyectado esa imagen de estabilidad, de armonía, de libertad, de previsibilidad, de un Estado de Derecho funcionando y operando, independencia de las funciones del Estado. Y simplemente para citar un ejemplo,
hemos hecho una convocatoria con el ministro de Comercio Exterior a firmas y países interesados en invertir en la refinería de Manabí. Nosotros pensábamos que tendríamos 3, 4, 5. Bueno, fue impresionante la convocatoria, el interés de países desde Rusia y Japón hasta Corea, Estados Unidos, Reino Unido, firmas realmente importantes confiando en el Ecuador. En estos meses de gobierno apenas ha incrementado el turismo en el Ecuador, está repuntando la economía. Ese mensaje de confianza hacia el exterior ha sido muy importante. 22 horas con 21 minutos. Con nuestra invitada queremos, advirtiendo también a nuestros compañeros en el máster, queremos revisar las preguntas 5, 6 y 7 para ir cerrando. Veamos los resultados a esta hora. Ahí están. Ahí está el referéndum. Pregunta 5 sobre la minería. El sí gana con el 69.2% y el no con el 30.7%. Pasemos rápidamente a la pregunta 6 sobre la ley de plusvalía, la desaparición de la ley de plusvalía. El sí gana con un 63.7% y el no tiene un 36.2%. Y finalmente, la pregunta número 7, ahí está el referéndum sobre el Parque Nacional Yasuní, sobre las actividades extractivas en el Parque Nacional Yasuní. El sí gana con el 68.0% y el no tiene 32.0%. Canciller, ¿pensaba el presidente, usted que está siempre cerca de él, la reacción en tan corto tiempo del pueblo ecuatoriano a este apoyo y a estas muestras de apoyo que le está dando con esta consulta popular? Bueno, aquí también hay que hacernos una pregunta interesante. De los datos que tenemos, la aprobación de la gestión del presidente Lenín Moreno es bastante más alta que esta. Es decir, que hay una gran parte que se acompaña, digamos, de la aceptación y el apoyo que tiene nuestro presidente, que está bastante más por encima de las preguntas. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente esta es una consulta popular que ha tenido apropiación de la sociedad y que muchos de los que han votado también, muchos han votado quizá de manera automática, sin mirar cada pregunta, pero muchos y la gran mayoría han hecho un análisis de las preguntas para votar. Habría que hilar un poco más fino, hacer un análisis más cuidadoso para saber por qué sí y por qué no. Como Eduardo decía, a ver, ¿a quién le puede caber en la cabeza que no queremos esa pregunta que tiene que ver con la no prescripción de los delitos sexuales contra menores? Otra que me causa también interés de explorar más es cómo alguien puede decir que sí quiere minería en las zonas urbanas o ecológicamente sensibles, o que está en contra de que se amplíe la zona intangible y que se protege el Yasuní. O inhabilitar políticamente a quienes han cometido. O inhabilitar a las personas que han sido acusadas y comprobadamente de actos de corrupción. Entonces yo creo que aquí hay una serie de variables políticas, pero también del comportamiento de la ciudadanía en ciertos temas, ¿no? Las consultas populares son más complejas. En el Ecuador el voto es obligatorio y habría que entender mejor cuál es el sentir de la gente. Ahora, el sentir mayoritario del pueblo ecuatoriano está muy claro en el resultado final de las preguntas. Ahora, lo que nos corresponde ya desde mañana, incluso desde hoy ya, con el presidente, haciendo un ejercicio de cómo realmente poner en práctica esa decisión del pueblo ecuatoriano en cada una de las preguntas. Muchas de ellas, ¿Usted va a continuar siendo canciller y al mismo tiempo vicepresidenta de Alianza País? Y se lo pregunto por lo siguiente, porque un partido político que pueda ejercer la crítica y la autocrítica, incluso a aquellos que son representantes del propio partido en el gobierno, deben mantener una distancia. Yo creo que eso sería realmente saludable, Eduardo, y estamos trabajando en la preparación de una convención nacional de Alianza País. Habrá que ir tomando decisiones. ¿Para tomar decisiones? Bueno, yo no, de lo que se trata precisamente, Mariuxi, es de eso, de tomar decisiones de manera democrática, ¿no? Y de manera colectiva, viendo qué le conviene a nuestro movimiento político, qué le conviene a la gestión de gobierno. Pero está de acuerdo con el principio, porque de una cierta distancia. Cuando el presidente Rafael Correa era el presidente del partido, el partido era un partido sin ninguna capacidad crítica, era apenas una caja de resonancia de lo que el presidente Correa decía.
¿No es hora de que eso cambie? Bueno, a mí lo que me preocuparía es que yo pienso en el presidente de nuestro partido, que es Lenín Moreno y que es el presidente del Ecuador también. Yo difícilmente vería una figura que pueda reemplazar el liderazgo de Lenín Moreno en nuestro movimiento. El resto realmente no estamos ahí, lo hacemos con gusto, compartimos los tiempos, hacemos lo mejor posible, pero yo creo que ahí yo sí tendría un problema, habría que reflexionarlo mejor para decirle la verdad, pero yo realmente no vería la posibilidad de un mejor presidente para Alianza País que el presidente Lenín Moreno. Ahí es donde realmente me pongo a dudar. En el resto de la reflexión estoy de acuerdo, pero necesitamos el liderazgo, la visión del presidente Lenín Moreno en Alianza País.